con la doctora Carla Paneso Espinosa, médico veterinaria, que nos da a conocer las bondades del cannabis. El mal uso de esta planta convierte al hombre en adicto con serios perjuicios para su salud. Su nombre científico, Cannabis sativa. El nombre común, marihuana. Escuchemos entonces a la doctora Carla Paneso Espinosa sobre las bondades del cannabis en la crianza de pollos de engorde. Bienvenida, Carlita. Tratar es el uso de cannabis en el agua de bebida como promotor de crecimiento para pollos broiler COF 500, porque cabe recalcar que existen muchas líneas de pollo, nosotros solamente nos enfocamos en la línea COF 500. O sea que me manifiesta pollos de engorde, ¿verdad? Pollos de engorde. Eh, en este caso se utilizó cannabis, o también conocido como cáñamo, que voy a explicar un poquito su diferencia, porque el cannabis sativa se utilizó de una variedad que es Sherry Oreo. Esta variedad tiene un sabor dulce. Entonces, como iba a ser aplicado diluido en el agua de bebida, eh, tendríamos que ser como palatable para los pollos. Este cáñamo contiene THC y contiene CBD, pero el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que son en porciones bajas, como hasta un 2%, y los cannabinoides, esos sí son en porciones altas. Entonces, la diferencia es que el cáñamo no es psicoactivo, porque tiene bajas concentraciones de THC. Estos no tienen mucho impacto en lo que es en los costos, porque es residuo. Estos residuos se pulverizaron, o sea, fue completamente pulverizados y se mezclaron en el agua de bebida por gramajes. Estuvieron en 20 gramos diluidos en 10 litros de agua, 30 gramos diluidos en 10 litros de agua y 40 gramos diluidos en 10 litros de agua. O sea que hay dos cannabis, la una con poder alucinante, la otra moderada. En términos científicos, ¿cómo las describe, doctora? Por ejemplo, sería psicoactivo y no psicoactivo. Es decir, si esta contiene niveles altos de THC, esta sería con alucinógenos. En cambio, la CBD con altos niveles de CBD es ansiolítica. O sea, la que consume el hombre para andar haciendo por ahí sus cositas, ya Sí, alegrar la vida, esa es, tiene THC, que son las que tienen componentes psicoactivos. eso es de psicoactivo, Exacto. ya, que va a desembocar en alucinaciones, ¿verdad? Así es. Y esta que no tiene psicoactivo no genera alucinaciones. No, porque son porcentajes muy bajos. Eh, Ha habido variedades que han sido traídas desde Colombia que tienen hasta 1% de THC y otras que son hasta 2% como máximo. De este experimento usted sacó conclusiones. Cuéntenos, doctora. Eh, Esto de aquí fue muy superficial debido a que solamente nosotros queríamos saber si ellos al consumir el cannabis o cáñamo iban a ser aceptables y no iban a ser índices de mortalidad demasiado altos. Entonces fue favorable en ese sentido. No hubo índices de mortalidad y llegar hasta consumo humano, que es decir, que también fue aceptado por el humano al momento de consumirlo. O sea, dos cosas que se tienen a la vez. En la carne apta para el consumo humano, agradable. Agradable. Y también, como se dice, la, la atención en el animalito, ¿no? El animal se porta más tranquilo, ¿verdad? Pese a ese trato que se le da cuando ya están de faena, las aglomeraciones, los amontonamientos en las cajas, ¿ya? Dos efectos, dos alternativas que le da el cannabis al pollo. Se iba haciendo el experimento que ya iba avanzando porque ellos se fue adheriendo a la primera semana de vida. O sea, ellos tuvieron su inicial que es hasta los 7 días y ahí se comenzó a aplicar en el agua de bebidas y fue aceptable, o sea, era palatable para ellos, que eso era lo que nosotros estimábamos que no iban a consumirlo, pero sí.
se utilizó en la conversión alimenticia fue normal, de su línea de los COF 500 fue normal, no hubo exceso ni desbalance en lo que es su alimentación, todo fue normal porque se criaron con balanceado comercial. La única diferencia fue que ellos bebían al transcurso de todo el día el agua de bebida con cannabis. Todo el día ellos consumían hasta que se terminó. Ellos estuvieron un tiempo de 6 semanas, lo que sí fue como llamaba la atención porque dentro de los 4 tratamientos hubo uno que no llevaba cannabis y ellos presentaron enfermedades, a diferencia de los otros que no se tuvo que utilizar ningún tipo de antibiótico. Entonces sumamos tres razones fundamentales de la protección que hace Claro, es lo que se en el estima pollo. en la Se estima, producción ¿no? de pollos, es aminorar los gastos, los costos de producción. Entonces, porque esto es como un residuo, entonces no es mucho gasto. Si nosotros usamos pocas unidades experimentales, estamos hablando de 96 unidades experimentales dentro de jaulas mixtas, fueron jaulas mixtas con metal, mallas de metal y marcos de madera. O sea, para explicación de nuestros oyentes, Ujú. 96, como se dice, testigos, ¿verdad? Ajá, 96 pollitos. 96 Y unidades ese, experimentales. En cada repetición habían 8 unidades. y le seguían el tratamiento hasta que fueron faenados, Hasta ¿verdad? que fueron faenados. Bueno, importante la apreciación. Dependiendo, ¿no? Hay hasta 10 unidades experimentales deben de entrar en 1 metro cuadrado dependiendo de que sea costa o sierra o 2 metros cuadrados. Pero en este caso se utilizó 1 metro por 1.5 metros cuadrados. Entonces era como un espacio que entra de las normas de bienestar animal, que era lo que se estimaba. Al finalizar de la faena, eh, cuando ellos entran en un estrés post de lo que ellos en el transcurso, ¿no? De transporte, ellos sienten como esa presión. Entonces, el, el cannabis que se le aplicó en el agua puede ser que haya bajado los niveles de cortisol. Entonces, yo no se los puedo asegurar porque mi investigación no se basó en ese estudio. O sea, los niveles de tensión del animalito, ¿verdad? Ajá. Ajá. Esos son para que disminuyan los niveles de cortisol y tenga un sabor agradable la carne. Dentro de lo que fue las pruebas de aceptabilidad, que son las degustaciones de las propiedades organolépticas, por ejemplo, sabor, olor, color, todos los tratamientos estuvieron dentro de los parámetros igual que una carne normal de pollo. También hubo dentro de la investigación propiedades fisicoquímicas, es decir, el pH. Dependiendo del pH va a ser la conservación de la carne. Tenía un pH adecuado, de un pH de 5. Potencial hidrógeno. Potencial de hidrógeno. Este de aquí era de 5, era normal dentro de los parámetros de un pollo que sea un pollo con solamente balanceado comercial sin ningún promotor de crecimiento adicional. Entonces sí fue aceptado. No hubo solamente en un tratamiento que era el que tuvo 40% de cannabis, porque habían de 20, 30 y 40, entonces el de 40 era el que era el mayor. Entonces este mayor, en la carne sí hubo cierto sabor como la descomposición de la proteína, porque en los exámenes bromatológicos que tenía este suplemento, tenía 16% de proteína, entonces un poquito de lo que se requiere dentro de la producción de pollos. En este experimento encontramos entonces tres conclusiones, doctora. Actuando el cannabis como un promotor de crecimiento, explíquenos las expectativas en la realización de este trabajo investigativo, ya con el profundo conocimiento científico. Esto partió de si era aceptable a utilizar como un suplemento, como un promotor de crecimiento en estos pollos COF 500. El siguiente era alcanzar los potenciales de hidrógeno, es decir, el pH normal para ser apto para consumo humano. Entonces cumplió con las tres expectativas. Ahora, esta tesis sería como precursora de otras tesis debido a que quedaron como muchos pendientes para saber las partes científicas, es decir, los niveles de cortisol al momento de la
la faena, puede ser las vellosidades de los intestinos. Entonces son diferentes tesis que son precursoras para poder saber de manera científica por qué, por qué ellos aceptaron, no les hizo daño el cannabis, por qué fue un pH normal y por qué fue apto para consumo humano. Bueno, el cannabis. Miren, estimados amigos, no solamente el cannabis se lo utiliza para andarlo poniendo en el cigarrillo, ¿no? También se lo utiliza para la medicina veterinaria. Y también ya el otro cannabis, como me dijo Carlita, este cannabis que es medios que utilizan en la agricultura, ¿cómo es? Sí, ¿Cómo? es cannabis sativa, todos vienen del cannabis sativa, sativa, sí. ajá, del cannabis sativa, pero esta es la variedad Cherry Oregon. Ya la más, como dice, moderada, ¿no? Moderada, El cuando término hablamos moderado. de cannabis o cáñamo. Ya. Y la que utiliza para ir, para ponerse en nota, ¿cuál es el nombre, si lo recuerda? Sí, Esa variedad de cannabis. Sí, ese es el cannabis sativa normal. El cannabis sativa normal. El cannabis sativa normal ya. que tiene el componente psicoactivo. Ah, ya, el Sí. psicoactivo. Y usted me dice Nosotros del otro hablamos de la manera medicinal, que es el que tiene mayor porcentaje de CBD y disminuido en THC. Bueno, clarísima la explicación. Bien, Carlita, muchas gracias por su explicación y nos lleva a conocer también a nuestra gente de que la marihuana, más concretamente hablando, Así es. no solamente es para embrutecerse, por favor, es medicinal y hace su aporte en la fauna. Bien, Carlita, muchas gracias. Gracias a usted. Con la explicación de la doctora Paneso nos conduce a determinar lo que es el cannabis. Cannabis sativa, nombre científico. Marihuana, nombre común. Alucinante cuando se le da mal uso, generoso en la industria farmacéutica. Ahora un potencializador en el metabolismo de los pollos de engorde. Proveedor de proteínas con carne de excelente sabor y excelente calidad.